final. Así que, Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos a ti, Señor, porque queremos tener comunión contigo, queremos estar siempre cerca de ti, queremos siempre buscarte a ti para sobre todas las cosas, Señor, y porque cuando vamos a enseñar algo, que no sean nuestras palabras, sino tu palabra, Señor. Así que te pido que nos ayudes, que nos des la capacidad, que nos des la inteligencia, que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría, nos des la inspiración, la iluminación y aún la revelación, para que cuando abramos nuestra boca, tu palabra sea, Señor, la ministrada, tu palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y así podamos ir a ministrar a cada uno de nuestros discipulados también. En el nombre de Cristo queremos honrarte por sobre todas las cosas a ti, y obviamente hacer la labor a la que tú nos has llamado de la mejor manera que podamos. Equípanos, trabaja nuestros pensamientos y nuestros corazones, y ayúdanos siempre a andar en el camino de la obediencia. Que nuestro corazón y nuestros sentidos estén cautivos a tu palabra, y ayúdanos siempre a demostrarla, Señor, como tú quieres que la desarrollemos. En el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén. Muy bien. Acompáñame entonces a Filipenses capítulo 2 verso 8. Perdón. ¿De qué me? Bueno, lo vamos a dejar al final. Está bien. Dice Filipenses capítulo 2 verso 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice: por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Si usted se recordará, bueno, no sé si lo escuchó, si vino o lo vio, nuestro pastor estuvo predicando, predicó en el retiro en Guatemala, y lo completó aquí en el cierre del retiro, que fue el domingo. Habló acerca de este texto, exactamente, nada más que, él enfocó acerca de la edificación del nombre. No sé si usted escuchó ese mensaje. Pues si no, ahí está en la página, ¿verdad? ¿Cómo lo enfocó nuestro pastor? Como les digo, lo inició en Guatemala y lo desarrolló, lo completó, lo desarrolló aquí en San Pedro, aquí con nosotros. Pero él lo enfocó en el sentido de que el nombre, cuando ustedes saben que hablamos del nombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, más que todo, aún en el Nuevo Testamento, en la palabra, el nombre quiere decir un oficio. El nombre demuestra para lo que tú has sido llamado. Y si por alguna razón tu nombre no refleja tu oficio, el Señor viene y entonces te lo cambia. Por ejemplo, usted se recordará, uno de los cambios más famosos que han habido es el de Abraham. Digo Abraham porque es el de los primeros que aparecen en la Escritura. Él se llamaba Abraham. ¿Qué significaba Abraham? Padre enaltecido. Y entonces, claro, como un padre enaltecido, él no podía generar por sí mismo, obviamente habían problemas propios ahí también de la esposa, pero a lo que yo me refiero es que cuando tuvo un encuentro con el Señor, se encuentra con el Señor, tiene la comunión con el Señor, tiene un desarrollo también con el Señor, entonces el Señor dice: ¿sabes qué, Abraham? Tú ya no eres un padre enaltecido, ahora eres Abraham. Y le ponen esa H ahí, le extienden el nombre. ¿Y se recuerda qué significa Abraham? Padre de multitud. Ahora, ¿de dónde viene el padre de multitud? Claro, por ahí alguien mencionó algo de fe. Él se convierte obviamente en el padre de la fe, pero es después de esa transformación que surte. Pero obviamente la paternidad sobre multitud fue por la misma fe que él tuvo en la palabra del Señor. Así que es una palabra que va vinculada una con la otra. Entonces, eso es lo que nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca de la edificación del nombre, cómo el Señor iba trabajando en aquellas personas y las iba transformando. Otro ejemplo, que tenemos ahí en mente, Jacob. Jacob viene, se presenta como el que usurpa, como el que reemplaza, y el Señor le dice: ¿sabes qué, Jacob? Tú ya no vas a ser así, ahora te voy a llamar Israel. Algunas versiones dicen en el libro de Hebreos que Israel no es porque ganó y peleó contra el ángel y prevaleció, que realmente eso, esa es una de las partes de cómo se traduce.
sino que Israel significa príncipe de Dios, que es una palabra compuesta por Ish, Ra y El. Entonces eso compone el príncipe, hombre, príncipe de Dios. Eso significa, bueno, es una de las formas que lo traducen también. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que se está trabajando en que cuando hablamos del nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Jesús, dice que es el nombre por sobre todo nombre. Y nosotros debemos de edificar nuestra vida en base a ese nombre. Es el nombre que nos han dado a ti y a mí para que nosotros desarrollemos no nuestro ministerio, nuestra vida. Todo lo que tú y yo vayamos a hacer depende de ese nombre. Por eso quiero que platiquemos un poquito acerca de el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Jesús, el nombre que nosotros nos revelaron, el nombre que nosotros conocemos. Ese es el que nos han dado para que tú y yo entendamos cómo es que nuestra vida va a desarrollarse y va a cambiar. Y bueno, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. Ahora, cuando hablamos del nombre, note lo que dice ahí en Filipenses 2:9, por el cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces entendemos que el nombre de Jesús, no nos vamos a encerrar en que si ese es el nombre o no, porque muchos a veces dicen, ¿qué dice ahí? Que en el nombre de Jesús. Es decir, nos regalaron ese nombre para entender que hay un nombre en el cual nosotros podemos ir y que vamos a tener toda la autoridad, que vamos a tener salvación, que vamos a tener toda la libertad, que vamos a tener, ahí lo vamos a ver todo más adelante. ¿El punto cuál es? El Señor dice claramente que cuando Él regrese, ¿cómo dice que regresa? Regresa con un nombre. Dice que viene con varias diademas y un nombre. Dice que también en su muslo trae grabado un nombre. Y claro, ahí dice, el nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sabemos que ese no es un nombre, ese es un título de realeza, del título realeza que trae el Señor. Entonces, ¿qué nombre va a traer el Señor? Bueno, creo que no está revelado en la Biblia, por lo menos yo no lo he visto. ¿Qué nombre? Es lo mismo cuando tú y yo nos dice que cuando lleguemos al cielo nos van a dar una piedrecita blanca. ¿Y ahí qué va a haber? Un nombre, el nuevo nombre que cada uno de nosotros vamos a tener. Si aquí te llamabas Carlos, Blas, no sé allá cómo nos vamos a llamar, ¿verdad? De repente allá, claro, vamos a tener la conciencia completa, absoluta, y vamos a saber cómo nos vamos a llamar allá. Pero le aseguro que usted no me va a llamar Gerardo. Y si me llama Gerardo no le va a parar bola tampoco. Es que ya no me va a llamar así, pues. El asunto es que no sé si los hermanos que están afuera van a entender esa frase muy folclórica hondureña, ¿verdad? Pero no le vamos a hacer caso, es por los hermanos que están ahí escuchándonos afuera, ¿verdad? No le voy a hacer caso si me llaman Gerardo porque no me voy a llamar así. Bueno, entonces, el punto es que el apóstol Pablo tiene esa revelación y dice, bueno, hay un nombre que nos han dado y que es un nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre? Bueno, Jesús. Jesús que en griego dice es Jesús y en hebreo ya sabemos que es Yeshua. En todo caso, en ambas traducciones, ya sea en griego o en hebreo, significa Jehová es ayuda o Jehová es salvación. Esa es la traducción del nombre. Entonces, mire, esto es bien interesante porque al Señor Jesucristo, ustedes saben que lo llamaban Jesús, ¿o no? Jesús, ¿qué le decían? Hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ahora, ¿se imaginará usted si alguien le decía en hebreo al Señor Jesucristo cómo sonaba esa palabra? Yeshua bueno, no sé cómo se dice David en hebreo, ¿eh? Yeshua ben David, pongámosle, no sé. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que cuando le decían al Señor Yeshua, ellos ya sabían que significaba Jehová. Y ahí los problemas que enfrentaba el Señor Jesucristo con el gremio ahí farisaico, el gremio religioso, porque entonces por todo lo señalaban. Y claro, cuando el Señor decía, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo, entonces a ellos les calaba más, porque cuando decía yo soy, netamente invocaba el YHWH, el tetragramatón, que para ellos es impronunciable. Entonces, ¿cómo es que el nombre de Dios no se puede pronunciar y de repente se para el Señor Jesucristo a decir, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, es que por mí entrare nunca va a haber muerte? Entonces,
les botaba toda su estructura religiosa y los hacía pedazos, y entonces por eso es que dice que lo querían destruir, porque no solo se hacía semejante a Dios, sino que lo manejaba, decía que Él era su Padre. Entonces tenían un montón de señalamientos, pero Pablo tuvo la revelación de que el nombre Jesús, que es Jehová ayuda o Jehová salvación, es el nombre por sobre todo nombre, es el nombre que nosotros conocemos y es el nombre en el cual nosotros nos deleitamos servir. Amén. No, hombre, dígalo con más ganas, por lo menos, porque es al Señor que sí, es servicio al Señor, es servicio, no es a mí que me está sirviendo ni al pastor. Si es a mí, ya se amoló, y si es al pastor, pues más o menos le va a ir bien, pero con el Señor es toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces mire, cuando Pablo dice eso, entonces entendamos algo, que lo que está mencionando es la jerarquía, por así decirlo, que el Señor Jesucristo tenía en esta tierra. Bueno, no jerarquía, sino la deidad reflejada, la deidad manifestada, porque Pablo fue quien dijo finalmente, es que en el Señor radica toda la plenitud de la deidad, en el Señor Jesús radica toda la plenitud de la deidad. Entonces Él no simplemente es un hombre, no, es Dios manifestado en carne. Y entonces Pablo habla acerca de la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, Pablo acerca del ministerio del misterio de la piedad, y que tiene que ver con el nombre Jesús, que es el nombre que nos ha regalado el Señor a ti y a mí, en el cual nosotros podemos pues desarrollar nuestra vida. Ahora, fíjese que en Génesis 4:26 dice esta palabra: a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre. Mire que me llamó la atención el texto, porque dice de que es el primer texto de la Biblia donde dice de que los hombres ya invocaban el nombre del Señor. Pero escarbando un poquito en el texto me encontré con unas particularidades bien interesantes. Mire, yo no sé si ellos conocían el nombre, pero bueno, como eran descendientes de Adán, recuérdese que Seth es el hijo que reemplazó a Abel, ¿verdad? Que mató Caín. Entonces dice Eva que cuando ya nació este hijo, él dice que le puso Seth porque es el que vino a reemplazar a Abel. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que cuando nace Enos, que es el que nació, dice que Seth le pone por nombre Enos. Fíjese que al final ya no lo puse en la presentación, pero ahorita en la tardecita estaba investigando los nombres. Y Seth significa compensación, como usted bien sabe, ¿verdad? Por eso fue que Eva dice: me compensaron un hijo. Entonces note algo, Seth es compensación y Enos significa hombre. No nombre, ¿verdad? Significa hombre, el hombre. Pero lo que me llama la atención es que entonces estos dos nombres hacen una especie de paralelismo con el Padre y con el Hijo. Porque ¿quién es el que compensa? El Padre. El Padre es el que nos compensa a cada uno de nosotros. Y claro, el Padre nos entrega a su Hijo, uno de los títulos mesiánicos es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, ¿por qué me llamó la atención eso? Porque dice que a partir de ese momento los hombres solo nació Enos, y por ese tiempo, dice, los hombres comenzaron a invocar. Permítame, que algo dice aquí que se me fue. Ok. Dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre. Entonces, ahora, ¿qué es invocar, hermanos? ¿Ha investigado usted esa palabra, invocar? Si usted la busca en un diccionario, dice que es un ruego, que es una súplica, que es buscar al Señor. En realidad es ir en pos de buscar la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué entendieron estos hombres cuando vieron que nació Enos? ¿Qué entendieron estos cuando vieron que Seth le nació un hijo y le puso por nombre Enos? Que ahí comenzaron a rogarle al Señor por misericordia. Ellos se sintieron pecadores, ellos se sintieron que estaban en mal camino, ellos se sintieron que iban por una mala senda y que tenían que corregir. Entonces, a ese es el punto donde yo quiero llegar con esto. ¿Por qué invocaban al Señor? ¿Qué los llevó a invocar al Señor? Entonces, de alguna manera se dieron cuenta que estaban en pecado y por eso comienzan ¿a qué? A rogar al Señor. Pero el nombre, usando el nombre. Por eso es bien interesante que nosotros entendamos que
que el nombre, bueno, que el nombre es para nosotros todo, así como también lo fue en el Antiguo Testamento, igual, de la misma forma. Entonces la revelación del nombre de Jesús, como Pablo lo explica, ese es lo que es el todo para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el que nos ayuda, ese nombre, cuando tú y yo nos alineamos con ese nombre, es el que nos enfoca y nos ayuda, nos abre el camino para estar con el Padre, Jehová. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que dirigirnos todos siempre. Ahora, desde la antigüedad, las personas han entendido que el Señor tiene un nombre, y aquí están algunos de ellos: Elohim, El Shaddai, Jireh, Rafa, Nisi, Shalom. Entonces, según el entorno que ellos estaban viviendo, es como reentendían el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando miramos al Creador, cuando Moisés se ponía delante del Creador, que decía: aquí está Elohim. Pero cuando le dijeron a Moisés: marcha porque no va a haber nadie que te haga frente, entonces entendió: el Todopoderoso, el Shaddai va conmigo. Entonces, según el momento, el Señor se manifestaba con un nombre. Ahí está, por ejemplo, cuando les hizo llover maná del cielo, que dice: Jehová Jireh, el proveedor. Entonces, hay un nombre que lo contiene todo. Hay un nombre que el Señor nos ha revelado, que dice Pablo, donde se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en el infierno y los que están arriba, abajo y donde estén, que contiene todo. Por eso es que Pablo dice, y es muy interesante entenderlo, que en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ahí está toda la plenitud de la deidad manifiesta, y ese es el Señor. Entonces, cuando usted mira todos estos nombres, no están todos, obviamente les puse la mayoría de los ejemplos, pero cuando mira todos esos nombres, ¿qué es lo que puede ver usted ahí? Al Señor Jesucristo. Él es el creador, recuérdese que todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el todopoderoso, el proveedor, el sanador, el estandarte o mi bandera, mi paz, mi protector, que Él está ahí, siempre estaré con vosotros todos los días. Él mismo enfocaba su nombre en cada uno de los textos. Y Jehová de los ejércitos, bueno, el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, que estábamos hablando, y se va a manifestar con ese nuevo nombre, que es el que tú y yo vamos a poder contemplar. Ahora, al final de todos, entonces, todo se reduce a un nombre: Jesús. Jesús, y Él ahí se complementa todo, ahí está todo, porque Jesús es el que nos da todo. Ahora, cuando nosotros reconocemos, cuando adoramos, cuando invocamos este nombre, entonces, ¿cuál es lo especial de todo esto? Que nosotros obtenemos toda la bondad, todo el amor que el Señor pudo haber derrochado en cada uno de nosotros. ¿Para quién fue o para qué fue que vino Jesús? ¿Se acuerda para qué vino el Señor Jesucristo? Pues a reconciliarnos, amén, a reconciliarnos con nuestro Padre. Claro, si preguntamos la pregunta es un poco ambigua, porque tiene demasiadas extensiones para poder ver. No solo es que cuando tú y yo reconocemos al Señor Jesucristo, que es lo primero que vamos a ver, no solo es que anota nuestro nombre en el cielo, y es decir, que ya no vamos al infierno. Esa es una parte del trabajo, pero restaura nuestro vínculo con el Padre, que ese vínculo no existía, estaba roto, se había quebrantado desde el pecado de Adán, y el Señor viene entonces a suplirlo. Ahora, el punto importante aquí es que el nombre de Jesucristo es derramada toda la bendición para un pueblo que el Señor aquí tiene para poder desarrollar. Ahora, dice aquí que en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, lo primero que yo quiero que miremos es que nuestra salvación, obviamente, nuestra salvación depende de ese nombre. El nombre, ¿cuál es el nombre? Nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ahí yo estoy extendiendo el nombre, porque si usted se recordará, nuestro Señor Jesucristo también tuvo una edificación acerca de un nombre. ¿Cómo lo anunciaron a Él en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías? ¿Cómo lo anunciaron? Bueno, esas son otras características o virtudes que el Señor manifestó, pero en Isaías dice de que una virgen concebirá a luz y dará un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pero ¿qué pasó? Que al Señor Jesucristo no lo llamaron Emmanuel, lo llamaron Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él ya se reveló, se reveló el bebito,
el hijo de María, el que había sido dado por la concepción espiritual desarrollada por el Santo Espíritu. ¿Qué dijo ahí el ángel Gabriel? Ya no dijo le llamarás por nombre Manuel, le cambiaron el nombre, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque la primera misión que Él vino a hacer fue a salvarnos de nuestros pecados, fue a limpiarnos, a desconectarnos completamente del yugo del pecado. Y por eso es que dice que el Señor nos ha hecho libres. Entonces, esa es parte de la salvación que el Señor ha hecho con nosotros. Usted era un reo encadenado. No sé si usted se acuerda que antes ponían a los reos a picar piedra con una chibola de acero, con un grillete en el pie. Por lo menos lo tuvo que haber visto en alguna película, en alguna caricatura. O me va a decir que tampoco mira tele. Bueno, de repente. Entonces, básicamente, esa es la manera en que cada uno de nosotros caminábamos con el pecado, amarrados a esa bola de acero que no nos dejaba movernos, o por lo menos nos impedía movernos con libertad, nos estorbaba para poder avanzar. Y de hecho usted no podía salir corriendo con una cosa de esas porque era demasiado peso. Y por eso Pablo lo menciona y dice: despojémonos del peso del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo lo ilustró como con la figura de un atleta. Usted como atleta tiene que estar ligero para desarrollar una carrera. No puede ir con una de esas pelotas de acero corriendo. El pecado nos neutraliza. Y entonces, ¿qué es lo que nos impide? Nos impide llegar al Padre, nos impide tener una comunión con el Padre, nos impide acercarnos con el Padre. Entonces, ¿qué viene a ser Jesús? Viene a liberarnos. Por eso dice ahí que en ningún otro hay salvación. Cualquier otra cosa que tú y yo busquemos para salvarnos, estamos buscando el camino de la religiosidad, estamos buscando vamos a encontrar el camino, pero de la perdición, porque en ningún otro hay salvación. Creo que eso ya todos los tenemos claro, amén. Unos cuantos nada más. Bueno, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo conseguimos nuestra salvación? ¿Cómo consiguió usted su salvación? Bueno, sí, ¿verdad? Tal vez el orden es ese: confesando y después creyendo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer eso, confesarlo y después creerlo. Lo empezamos a vivir. Entonces eso es, los antiguos, ¿cómo será que el Señor justificaba a los del pasado, a los del Antiguo Testamento? ¿Cómo los justificaba? Los justificaba porque ellos creían en aquel que había de venir. Recuérdense que lo anunció Moisés. Bueno, no lo anunció Moisés, perdón. Bueno, sí lo anunció Moisés, pero me voy más atrás. Se lo anunciaron a Abraham, la promesa de un hijo que obviamente iba a ser un hijo redentor. Se lo anunciaron en Génesis capítulo 3 a Adán, cuando se lo está diciendo, en realidad fue una plática de Dios con el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Sabes qué? Va a venir una simiente de esa mujer que tú hiciste pecar, va a venir una simiente. Tú la vas a herir en el calcañar, la vas a morder, pero esa simiente te va a golpear la cabeza y te va a destruir. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que mire desde dónde viene eso. Desde Génesis capítulo 3 ya se hablaba del camino de salvación. Entonces todos aquellos que creyeron en eso fueron salvos y fueron justificados, y el Señor dice que los llamó justos. Ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, ¿cómo se salvaban aquellos? Porque le estaban viendo, ¿verdad? Se salvaban porque lo tenían ahí enfrente, se salvaban porque estaban directamente con Él. Entonces ellos vieron las obras del Señor Jesucristo, y como les dijo el mismo Señor, ahí, ¿saben qué? No me crean a mí por mis palabras, crean que yo hago las obras del que me envió, del Padre. Entonces, por esa creencia de esas obras es que ellos miraban y decían: si un soldado romano le fue a decir al otro: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Un soldado romano. Entonces, y a veces nosotros no creemos. Bueno, no digo nosotros aquí en general, nosotros, pero sí los que estamos en este tiempo, ¿verdad? Y que obviamente ok, gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice aquí. Bueno, ¿y nosotros cómo hemos creído? Hemos creído en el que vino, pero no solo en el que vino. ¿Qué más? El que va a regresar por cada uno de nosotros. Entonces,
Ahí es donde nosotros tenemos que cimentarnos y desarrollarnos. Mire, ¿qué dice Joel? Joel 2:32, porque estoy hablando Antiguo y Nuevo Testamento. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire, Joel ya hablaba de la salvación por invocación del nombre del Señor. Ahora, mi pregunta siempre ha sido, ¿sabrán estos en aquel momento de que se refería al Señor? Bueno, obviamente no podían entenderlo, ¿verdad? Porque ellos solo medio vislumbraban lo que el Señor quería hacer. Con todo, el profeta medio entendía lo que el Señor quería decir y él simplemente escribía. Pero el punto es que él dijo, ¿saben qué? Va a suceder que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo hemos sido salvos tú y yo? Invocando el nombre del Señor. ¿Cómo hemos encontrado el camino de restauración con el Padre? Invocando el nombre del Señor. O sea que la promesa de verdad se ha cumplido. Bueno, ya hasta me acordé ahorita del caso de Irán con el problema que tuvo Irán hace poquito con Israel, porque así le llamaron ellos a la misión que hicieron de bombardear a Israel. Verdadera promesa, cabal, ¿verdad? Verdadera promesa, pero obviamente no es ninguna promesa. Pero el asunto es que, bueno, otro día platicamos de eso. El punto es aquí, entonces que desde el principio de la eternidad, podríamos decirlo, ya habían establecido el Señor, de parte del Señor, ya existía el plan cordero que había establecido que en el nombre del Señor Jesucristo iba a haber salvación. En el nombre del Señor Jesucristo se iba a doblar toda rodilla. En el nombre del Señor Jesucristo iba a romper el vínculo con el pecado y establecer un nuevo vínculo, un pacto nuevo, un pacto eterno con el cielo. Y esa es la manera que nosotros podemos estar siempre cerca o cercanos para con el Padre. Amén. Y fíjese que ese fue el testimonio de Pablo. Pablo dijo allá en Hechos, ¿se acuerdan Hechos? Cuando Pablo está narrando su testimonio, dice que llegó a Ananías y le dijo le dice a Ananías: amado hermano Saulo, el Señor me ha mandado a que recobres la vista. Y oró por él. Pablo recobra la vista y le explica la misión, la visión que tuviste, es porque el Señor me dijo que viniera. El punto es que cuando llega a este verso 16 dice: ahora pues, palabra de Ananías para Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, cada vez que tú y yo invocamos el nombre del Señor Jesucristo, salvación, lavar nuestros pecados, lavar todo aquello que nos está estorbando, lavar todas aquellas manchas que tenemos en la vida, en nuestras vestiduras espirituales, para que siempre nos mantengamos limpios. Entonces es parte. Entonces Pablo lo entendió. A Pablo se lo mostraron, eso es lo que él hizo, y ahí fue donde él encontró su camino de salvación. Y no solo eso, el camino del ministerio que él después desarrolló. Entonces, bueno, Pablo después en Romanos capítulo 10, si no mal recuerdo, 10, 8 y 9, dice, ustedes se acuerdan de aquellas palabras cuando dice de que cómo irán si no hay cómo se predicará el evangelio si no hay quien hable, si no hay quien lo diga. ¿Cómo se acuerdan de esos textos? Romanos 10, 13 es. No es antes del 13. Creo que tenía yo, déjame ver si puedo ver aquí la Biblia, pero me va a sacar de la presentación. Bueno, hay un texto que dice que si confiesas con tu boca, 10:9, ¿cómo dice exactamente? Si confiesas con tu boca a Jesucristo como Señor, y lo crees en tu corazón, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Perdón? Bueno, sí, pero dice ahí que si lo crees, lo confiesas y lo crees, vas a ser salvo. Entonces, siempre tiene que haber la confesión, siempre tiene que haber la invocación del nombre. ¿Para qué? Para que nos acerquemos siempre a la misericordia de Dios. Ese es todo el punto donde yo quiero dejarlos. Entonces, la salvación no implica solo quitar nuestros pecados y anotar nuestros nombres en el libro de la vida y que tú y yo ya no vayamos a ir al infierno. La salvación no solo es eso. Más que todo eso es que tengamos una comunión con el Padre, que tengamos una verdadera restauración, un vínculo directo con el Padre. Porque eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el momento de su resurrección. ¿Se acuerdan que el velo del templo se rascó en dos? Y se abrió, dio el acceso, ilustrando, ¿verdad? El lugar santísimo estaba velado para todas las personas.
Al lugar santísimo usted se recuerda que no entraba nadie excepto el sumo sacerdote, y no sin sangre, porque si no ahí lo fusilaban adentro. ¿El punto cuál es? Que cuando el Señor muere, se rompe esa barrera. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ahora tienes acceso al trono de mi gracia. Ya no era el trono de juicio, ya no era el trono de ley, sino que era el trono de gracia. Cuando el Señor muere en la cruz, cambia la ley por gracia, y ese es el efecto que nosotros podemos gozar hoy en día. Y por eso es importante que entendamos acerca de lo que es la invocación para salvación. Amén. Ahora, yendo un poquito más adelante, dice Juan 16:26: en ese día pediréis en mi nombre. Pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces mire, lo otro que es, lo que venimos hablando, el acceso al Padre. Más que su nombre en el cielo, más que su nombre borrado allá en el infierno, es el que tengamos acceso a nuestro Padre, que estemos junto con nuestro Padre. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y dice el Señor, dice la palabra del Señor Jesucristo: en ese día pediréis. ¿En qué tenemos que pedir entonces? En mi nombre, dice, en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré, sino que el Padre mismo ya os ama. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis amado a mí. Entonces el Señor enseña el vínculo que nosotros debemos de tener con el Padre. ¿Cómo nos acercamos entonces al Padre? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del nombre. Cuando invocamos el nombre, entonces nos acercamos, nos limpiamos de los pecados, y entonces podemos cumplir la palabra que el Señor dice ahí: vosotros sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Para poder ir delante del Padre tenemos que ir en santidad. Para poder ir delante del Padre tenemos que estar con los pies bien puestos en la santidad. Ahora, ¿cómo realmente nos hacemos santos? Invocando el nombre. Y ese es todo el punto, que vayamos en pos del nombre del Señor Jesucristo para que nosotros vayamos por el camino de santidad. Y entonces dice de que cuando nosotros hacemos eso, el Padre dice que os ama. El Padre mismo dice que nos ama. Nos ama. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos amado a Él, y como Él es la manifestación del Padre y el Padre es la manifestación del Hijo, entonces tenemos una comunión de uno con el otro y somos conocidos por el Padre. Esa es la manera en que nosotros nos podemos acercar a Él sin ser consumidos. Nos podemos acercar a Él y ser más bien gratificados con su gracia, con su misericordia y con la bondad que el Señor nos da. Entonces, bueno, ese es el punto que nos deja eso. Ahora, en Juan 14:13, mira, acompáñeme, dice: todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, pregunta: ¿por qué el Señor entonces resuelve nuestras peticiones? ¿Para qué el Señor resuelve nuestras peticiones? ¿Porque nos quiere dar? Bueno, obviamente que sí, si no, no te va a dar nada. Pero más que por darnos a ti y a mí, es para glorificar al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y obviamente el Hijo en el Padre. Así es como se complementa. Pero ese es el acceso que nosotros tenemos. Entonces, si pedís algo en mi nombre, Él lo va a dar. ¿Por qué? Porque así es como el Padre es honrado, así es como el Padre es enaltecido, así es como el Padre es alabado. Y Él busca a aquellos que somos adoradores de Él. Él busca a aquellos que le adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre. Entonces recordemos que el Padre es nuestro también. Recuérdese cómo se llamaba antes: Jireh, nuestro proveedor. Amén. Entonces Él no solo viene a darnos una salvación, viene a darnos una provisión, viene a darnos una protección, viene a enseñarnos un camino. Y no solo a enseñarnos el camino, sino que viene a tomarnos de la mano y caminarlo con nosotros también. Entonces Él hace la labor completa por ti y por mí. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es invocar el nombre y dejarnos guiar por Él. Y ese es el trabajo que Él va a ir haciendo con cada uno de nosotros. Y en Juan 17:11 dice: no voy a estar más tiempo en el mundo, dice, pero ellos están todavía en el mundo, refiriéndose en aquel entonces a sus discípulos, y también nos toma en cuenta a nosotros. Yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces, ¿por qué es importante cuando nosotros tenemos acceso al Padre?
porque nos hacemos uno con el Padre, nos hacemos uno con el Hijo y obviamente con el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y no solo está en, sino que también está con nosotros. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la unidad, la triunidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con nosotros, el vínculo con nosotros. Entonces, así es como el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Entonces nos unimos, nos vinculamos con Dios, nos vinculamos con Él. Y claro, de alguna manera tenemos que apartarnos del mundo. Por eso dice ahí, yo ya no estaré más tiempo en el mundo. Ahora, pero estos sí van a quedar ahí todavía. Pero, ¿qué dice entonces? ¿Qué dice Pablo? Que nosotros no nos adaptemos, no nos conformemos, dice Romanos 12, que no tomemos la forma del mundo, que no saboreemos las cosas del mundo, que no imitemos las cosas del mundo, sino que seamos genuinos con las cosas del Señor, buscando siempre el camino del Señor. Aunque yo sé que eso es difícil, ¿o no? ¿Verdad que sí es difícil? Claro, hermano, es difícil. Peor cuando a uno de repente lo ofenden, le dicen algo en contra de usted y usted de repente quiere reaccionar, pero se acuerda de repente que usted dice, bueno, el Señor, como hablamos del ejemplo, ¿verdad? Tal vez los hermanos de la escuela no lo escucharon, pero ahí pueden ver después la grabación. Pero hablamos de ser ejemplos para un rebaño. Entonces, como hablamos del ejemplo, de repente alguien te ofende y tú tienes que dar un ejemplo, y entonces te quedas tranquilo, callado, o simplemente bendices al ofensor y lo perdonas de una vez. Ese sería el ejemplo, porque eso fue lo que mostró el Señor Jesucristo. Pero a veces como que el hombre viejo está muy vivo, no se ahogó del todo en el bautismo o resucitó, y afloran, ¿verdad? Afloran el mal genio y el mal carácter, y bueno, ni cuento qué sigue después, porque usted ya conoce la historia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Entonces recordemos que el Padre y el Señor Jesucristo son uno, y obviamente con el Espíritu, y nos hacen parte a nosotros de esa unidad también. Y ese es el vínculo perfecto que Pablo dice que nosotros tenemos que tener con ellos, y con la triunidad de Dios, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a través del nombre tenemos libre acceso al Padre. Por eso es que usted puede decir, Padre, escucha, inclina tu oído por favor y escuche el ruego de este menesteroso, como dice el Salmo, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos ese libre acceso? Porque el Señor ya abrió el camino, y entonces nos está permitiendo la entrada al vínculo directo. ¿Y qué dice ahí? Bueno, si algo pides en mi nombre, pues yo lo voy a hacer. Simplemente lo voy a hacer porque yo quiero glorificar al Padre. Yo sé que tú también lo vas a querer glorificar. Entonces ambos vamos a ir por la misma vía. Amén. Ahora, hay un punto más que quiero ver. Pedro dice, bueno, Pedro con Juan en Hechos 3:4 dice, Pedro y Juan, o con Juan fijando los ojos, o fijando en él los ojos, dice, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. Ahora mire lo que le dieron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y eso qué es? Pues que el nombre es el que te da a ti y a mí el poder para servirle, bueno, a Él desde luego, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, todo lo que yo te hago a ti es para glorificar a mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para glorificar al Padre? El servir a nuestros hermanos. Cuando tú y yo nos damos en servicio, por eso dijimos, bueno, es que fue lo anterior, cuando tú y yo nos damos en servicio, en realidad a quien está sirviendo no es a tu hermano que está a la par, sino que es al Señor. Pero ¿cómo demuestras que sirves al Señor? Cuando sirves a tu hermano, que es el que necesita que tengamos la comunión, el que necesita que tengamos la palabra, el que necesita que tengamos un consuelo, que tengamos un don de amor que compartir, como nos han enseñado siempre en la Escritura. ¿Por qué? Porque la necesidad está entre nosotros, no con el Señor. Él no necesita nada, Él lo tiene todo. Los que necesitamos somos nosotros, y Él nos suple para que nosotros también ministremos a los demás. Pablo enseña acerca del servicio. Pablo dice de que cada uno de nosotros dentro de la iglesia tiene por lo menos un don. Amén. ¿Tiene un don usted? Que no sea el de estorbar, ya es ganancia, hermano.
Y es ganancia, ¿verdad? No, estamos bromeando, desde luego, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos un don. Yo le voy a decir, usted tiene que tener por lo menos bien definido de un don. ¿Cuál cree que es ese don? Claro, enseñar. Si no, tal vez no canta, pero si no enseña, pues tampoco lo vamos a poder recibir aquí, ¿verdad? Como dice el pastor, los que no cantan vayan a discipulado. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos los que no cantamos ni en el baño. Pero por lo menos tenemos que tener el don de enseñar. Amén. Y eso, pero usted me puede decir, hermano, pero yo ahorita no puedo enseñar, yo estoy empezando a dar mis primeros pasos. No hay problema, comience. Ningún pájaro comienza volando, perdón. A ver, ya que tenés ahí la... Bueno, gloria a Dios. Primera de Pedro 4:11, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Excelente. ¿Qué versión es esa? Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, para los hermanos que nos escuchan, excelente. Nueva Traducción Viviente, texto Primera de Pedro 4:11, Nueva Traducción Viviente, excelente el texto, muy al llegue. Entonces, pero bueno, básicamente ahí nos resumió José todo lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de servirle a Él. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? En el nombre de Él, porque Él es el que nos da la fuerza. Mire lo que dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que hagan sus curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Quiere hablar usted la palabra de Dios con valor? Sin tener miedo. Invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Órele a Él, pídale a Él, ruégale a Él, y usted, su lengua va a ser desatada. Es más, van a tener que pararlo. Le van a cerrar el discipulado y usted va a seguir hablando. Ay, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, no es que se pase, ¿verdad? Cumpla con los tiempos. Recuerde que tenemos un tiempo establecido y no vamos a amargar a los anfitriones. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que les sobren las palabras y no que le hagan falta. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que sobrar? Porque está invocando al Señor, y el Señor es la fuente. Dice que es una fuente que salta para vida eterna y que no es escasa. Cuando yo te dé, te voy a dar ¿cómo? Escasamente, con abundancia. Entonces, cuando el Señor te dé por eso es que, bueno, volviendo al punto, el pastor nos enseñaba ayer de la experiencia. Cuando el Señor te da una experiencia que tú ibas con Él, vas a experimentar la abundancia del Señor. ¿Por qué? Porque ya la conociste, ya la viviste, vas a tener el ejemplo claro, vas a tener la forma de cómo presentarlo. Incluso hasta vas a pasar a gente ahí que te haga como hace el mismo pastor, que trae a dos y hace la muestra de cómo es. O sea, ¿por qué pasa todo eso? Porque hay una experiencia que abunda en la palabra, ¿no? Pero no solo es abundancia por entretener a la gente, no, es por edificar, por instruir, para que todos crezcamos y todos tengamos, bueno, y todos nos desarrollamos, por supuesto, pero me quedé con el pensamiento del don. ¿Cuál es el punto de que cada uno tengamos un don? Para que nos ministremos mutuamente. Yo tengo algo que aprender de ustedes, así como ustedes tienen algo que aprender de mí. Cada uno de nosotros somos edificados. Amén. ¿No muy convencido? Es que así es como es. Cuando llegamos a la iglesia, unos tienen un don de profecía, y todos somos edificados e ilustrados con la palabra. Unos tienen un don de lenguas. Y claro, usted dice, bueno, la lengua se quedó sin interpretación, pero entonces oremos para que venga la interpretación y surja la edificación en base a la palabra. Entonces, esa es la manera en cómo nos tenemos que comunicar los dones, y el don tuyo me va a servir a mí y el mío te tiene que servir. Ahora, si ya no nos sirve, pues sí estamos mal, ya estamos en la calle, pero yo sé que no es así. Tenemos nosotros para servir. ¿Por qué?
Porque hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura viene después de que nosotros nos ponemos de rodillas delante del Señor Jesucristo. Ahí invocamos el nombre del Señor y entonces el Señor nos da la fuerza para el servicio. Por eso es que ¿va usted con alegría al discipulado? ¿O va usted regañadiente? ¿Va usted, no, ya voy apurado, ya no tengo tiempo, ya esa gente muy aburrido, verle la cara de limonada que tienen ahí? Es que eso es lo que ocurre a veces. Si uno está más pensando en el entorno físico y no en el espiritual, tenemos que ir a romper piedra. A veces llegar a un discipulado es ir a romper piedra. Vamos a una cantera y entonces tenemos que desarrollarnos ahí. Ahora, para ir avanzando, porque ya estamos ya casi que cerrando, Marcos 16, 17, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto de que nada te haga daño? De que si bebes algo mortífero no te va a haber ningún problema. Si tomas una serpiente, tampoco vaya a agarrar serpientes ahí, ¿verdad? No juegue con esa broma. No estamos hablando de algo literal, sino algo espiritual, ¿verdad? Pero sobre los enfermos pondrán las manos, y algunos hermanos aquí han dado testimonio que oraron por un enfermo y se sanó, ¿verdad? Y espero que usted tenga también su mismo testimonio. Ahorita oramos por estos hermanos que están enfermos y confiamos en que el Señor también los va a sanar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero entonces, en mi nombre, todo que sea tiene que ser hecho en mi nombre, en mi nombre. No podemos pasar por alto el nombre del Señor. El día que usted crea que usted sanó, que usted oró por alguien y se sanó, que es por su, como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Si es por su astucia, hermano, yo creo que hasta se va a morir el cliente por el que oró. O como dice el pastor, ¿verdad? Sanate y se va volando. ¿El punto cuál es? El punto es que no se nos suba a la cabeza el bien que el Señor hace a través de sus manos. Recuérdese, nosotros somos las manos del Señor aquí. Así que usted debe de esperar siempre que cuando usted ore por alguien, espere que esa persona se sane. Claro, tampoco esté diciendo, Señor, yo ya sabía que nos iba a sanar. Entonces, no, tampoco así, tampoco ore de esa manera. Entienda algo: número uno, que el Señor es el Señor sabe si lo tiene que sanar en ese momento o después. El trabajo tuyo y mío, ¿cuál es? Orar. El trabajo tuyo y mío, ¿cuál es? Sembrar la palabra. El trabajo tuyo y mío, ¿cuál es? Regar esa siembra que se hizo. Y el trabajo de Dios, el dar el crecimiento. Ahora, tú no esperes sembrar un campo y quedártele viendo, ¿está creciendo o no está creciendo? Ya no sigo sembrando, ya no sigo regando. No, ¿a dónde dice que lo hagamos así? En el nombre, en mi nombre, en el nombre del Señor, echaremos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. Pondremos las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces, la labor ministerial no se puede hacer de otra forma sino solo en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, rapidito, acompáñame aquí. Bueno, es que este es el punto. Entonces, alcanzamos victoria por medio del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ese es lo que el punto que me hacía falta ahí, que no miraba yo que aparecía. Pero entonces, ¿somos victoriosos por quién? ¿Por nosotros mismos? No, por el Señor Jesucristo, que en su gracia y misericordia nos ha dicho que Gerardo, todo mal laminado, ya destejado, me va a servir para la labor que estoy haciendo. ¿Qué le parece? Entonces el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Por eso yo le digo que tiene que desarrollar tiene un ministerio en sus manos para poder desarrollar. Y tenemos que hacerlo con todo deseo, con toda pasión, con toda confianza, sabiendo que en el nombre del Señor Jesucristo todo va a salir adelante. Y que no tenemos que ir ni timoratos, ni con miedo, ni mermados por algún problema que estemos viviendo, porque usted tiene que entender algo: estamos en las manos de nuestro gran pastor, el jefe de los pastores, y todas las necesidades que tú y yo tengamos como punto devocional, todas las necesidades que tú y yo tengamos, el Señor las va a suplir. Ahora, pero ¿cómo dice el Señor que suple? De acuerdo a cómo crece, ¿qué cosa? Tu alma. Es como viene la provisión material también. Entonces, ¿pero por qué es? ¿Por qué viene así? Porque nada nos sirve crecer
materialmente hablando, si no hay un crecimiento de corazón, si no hay un crecimiento de comunión con el Señor, si no hay una humildad que nos pueda dejar nuestros pies en tierra, aunque la cabeza esté en el cielo. Entonces, el Señor dice aquí que queremos alcanzar victoria, pero ¿cómo? Cuando tú y yo doblamos toda rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos habilita, Él es el que nos da la victoria. Él es el que no permite que tú y yo caigamos y que perdamos. Y si usted mira a alguien caído, por favor, no lo señalemos. Y estoy de acuerdo, usted me puede decir, hermano, yo no es que estoy señalando, no. Cuando nosotros señalamos a un hijo de Dios que está caído, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos levantando un juicio sobre ese hermano. ¿Y qué dice el Señor en Mateo capítulo 7, si no mal recuerdo? Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis, ¿para qué? El Señor siempre va a tratar de ser recíproco. Y si tú y yo señalamos a alguien que por alguna razón está en pecado, ha caído, tú lo conocías, de repente hace muchos años, cuando todavía estábamos allá en el donde es hoy City Mall, llegaba un señor. Yo lo miraba bastante ya, bueno, no de tanta edad, pero como que lo habían revolcado muchas veces. El asunto es que pues pasó mucho tiempo y siempre lo mirábamos ahí, siempre en el fondo de la iglesia. No tengo nada con los que se sientan atrás, solo estoy diciendo que él se sentaba allá, ¿verdad? El punto es que llegaba a veces todo con ropa mala, o ropa sucia, ropa rota. Y un día platicamos con él, nos acercamos con un hermano y le empezamos a decir, mire, ¿y usted de dónde viene? Y al tiempo lo veíamos que viene a la iglesia. Bueno, le hago rápido el cuento. Nos dijo que había sido pastor. Yo fui un pastor, pero caí, me fui con otra mujer, caí en desgracia y mire dónde terminé ahora. Y bueno, ahí se destapó el hombre y contó toda su historia. ¿Cuál es el punto? Es que no tenemos que enjuiciar a ese tipo de personas porque hay un trato de Dios para cada uno de ellos. Y el hombre final, bueno, se reconcilió con el Señor, se medio restauró, pero finalmente falleció ante una enfermedad que ya le pegó en su hígado. El punto es que el Señor nos da la victoria, pero cuando miremos a alguien que cayó, no vayamos a hacer leña de un árbol caído, amén. Entonces, más bien, digámosle al Señor, ¿cómo yo puedo ayudar a este hermano? ¿Qué puedo hacer yo para restaurarlo? ¿Qué puedo hacer yo? No se vaya a unir si el hombre anda de parranda, no se vaya a unir usted a la parranda también, ¿verdad? Porque lo voy a restaurar, dice, se une más bien a la fiesta. No. Pídele al Señor sabiduría para cómo sacarlo de un mal problema. Pero yo sé que usted ha visto algunos hermanos que se han apartado y de repente no hemos hecho nada por ellos. ¿Perdón? Orar, pero accionar también. Tenemos que hablarles, tenemos que volverlos a traer a que se despierte su oído a la palabra. Eso es muy importante también, porque se ha cerrado, se ha endurecido el corazón. Entonces hay que volver a sembrar la semilla de la palabra para que su corazón cambie. Lucas 10:17, para ir cerrando, volvieron los 60 con gozo, los 70, ya le estoy bajando días al Señor yo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Toda lucha espiritual que tú y yo tengamos que hacer, no la podemos hacer si no es en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha dado ya la victoria. No te atrevas a pelear con nadie, ni aunque sea una persona, si no es en el nombre del Señor Jesucristo. Si no es que vamos a ir en función de lo que Él quiera que desarrollemos. Y por eso el punto, volviendo al punto anterior, si tú ves a un hermano que está caído, está luchando con algo, está luchando con algún pecado, tenemos que tener la sabiduría que el Señor nos imparta para poder tratarlo a Él. Claro, oración, perfecto, ayuno, lo que quieras, está bien, pero vamos y le hablamos con la palabra, vamos y le damos el rema de Dios. ¿Para qué? Para que ese rema permee su corazón y trabaje en él, se siembra la semilla y vuelva a germinar la palabra en el corazón de la persona. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Por eso es que dice aquí que ellos se sorprendieron de que aún los demonios se sujetaron en el nombre del Señor. Cuando tú y yo vamos en el nombre de Cristo, no nos va a detener nadie. El problema es que a veces vamos en nuestro nombre y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿verdad? Como los hijos los 7 hijos de aquel sacerdote Esceva. Gran revolcada. Hechos 19:13. Vale.
los topó un solo endemoniado. ¿Pero por qué? Porque iban en su nombre, no en el nombre del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando tú y yo vamos en la visión del Señor, cuando tú y yo vamos caminando invocando el nombre del Señor, ¿qué pasa? Tus pensamientos se mantienen blindados, tus pensamientos se mantienen de acuerdo al pensamiento de Dios. Siempre estamos siguiendo al Señor Jesucristo, vamos en pos siempre de Él. No va a haber engaño en nuestro corazón, porque vamos de acuerdo a como está escrito, vamos de acuerdo a como está la palabra, y obviamente nos mantenemos sin mancha. O por lo menos, no estoy diciendo que vamos a ir al camino perfecto, pero usted sabe cómo alcanza la perfección. El que ya pecó, ¿qué dice? Confiese su pecado, apártese de él y alcanza la misericordia. Eso es estar en un estado perfecto, cuando alcanzamos la misericordia del Señor. Amén y amén. Bueno, entonces el nombre, sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los terrenales, de los celestiales y también de los infernales. Pero ese nombre para ti y para mí es un nombre que nos trae la salvación. Para ti y para mí es un nombre que no solo nos ha colocado en el cielo, que ha restaurado el vínculo con nuestro Padre Celestial, y nosotros ahora podemos llamarle Padre. Al que antes tal vez era simplemente nuestro Dios, ahora es nuestro Padre y vamos directamente a Él. También, bueno, es el acceso al Padre que nos dio a través de la salvación. Nos da poder para servirle y también nos hace alcanzar las victorias. Nos hace pelear y alcanzar las victorias, pero todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Solo déjeme orar para cerrar el tema y vamos entonces con lo demás. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en tu buena palabra. En el nombre de Cristo queremos, Señor, queremos poder siempre en nuestra mente y en nuestro corazón ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que por el cual tú nos permites que toda rodilla sea endeble delante de ti, Señor. Que nuestras rodillas se doblen delante de ti siempre, que invoquemos tu nombre, que nuestro corazón siempre esté lleno de ti, que tu Santo Espíritu venga con una fuerza que nos ayude a entender que siempre hemos estado delante de ti, que siempre hemos estado en victoria, que siempre estamos con el deseo y el poder de servirte, que siempre, Señor, tenemos ese acceso a nuestro Padre y que por sobre todas las cosas estamos firmes en una comunión con Él, registrados allá en el cielo. En el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo. Permítenos en el nombre de Jesús poder llevar este mensaje con toda libertad, con toda prestura, Señor, a nuestros discipulados, y que cada uno de esos hermanos sean edificados también. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, y confiamos en ti. Amén, amén y amén. Bueno.